Bueno, hemos seguido un poco la... pásame la primera, cuando puedas. Hemos ido siguiendo, bueno, pues esa sospecha que tenemos siempre de que cogiendo la cañada real, pues hay demasiadas piedras. Ahí algo pasa porque bueno, hay demasiada infraestructura, por así decir, en el campo, como para que sea casual, ¿vale? Estamos en... Espera. El anterior, sí. Esa no es la primera. Bueno. Espera. Lo que se ve es eso, no, tampoco creéis que es tan evidente, ¿vale? Vamos andando por un camino y hay una sensación de que tienes un camino empedrado. Pero una vez que vas siguiendo el camino, el aspecto, ojo, lo que estáis viendo son unas piedras en ese lateral que apenas se ven, algo que parece empedrado en esta zona y que tiene un ancho concreto y sobre todo una continuidad de kilómetros y kilómetros. Y dices, pues, vale, parece que esto era un camino de paso que luego se ha convertido en cañada. ¿Qué dice? Sigue la siguiente foto. ¿Qué dice la doctrina? Pues fijaos, esta es la parte de Castillo. Hemos seguido, sí, yo creo que ya estamos en término municipal de Castillo, y sigue hacia unas tenadas. Si el nivel de la calzada vendría por aquí, porque sabéis que las calzadas a nivel de ingeniería tienen una sedimentación. Sí, pásamela otra vez si pillo ya la de Isaac Moreno. La praderita. Este es un área de descanso, una maravilla. Bueno, fijaos, ese es el ancho de una rueda de un carro, simplemente. Pero es otro síntoma de que ha habido un paso continuo de mercancías, de personas y de ganados. ¿Cómo empieza el camino? Fijaos, el camino une uno... El papel ese te lo he puesto ahí, lo tienes. Sí, lo sé, sé que tengo aquí el índice. Vale. El camino iría en principio desde el castro de Solarana. Eso está documentado porque hay una excavación. Solarana ha hecho su inventario arqueológico, cosa que el resto de los pueblos no tienen. Eso significa, cuando no se tiene inventario arqueológico, es que el tractor mete el arao. El que tira la casa se come un dintel y desaparece. El que tira una bodega, pues ha aparecido cerámica ibérica y aquí como si misa. Eso significa que las historias de los pueblos se van comiendo, porque las historias se hacen siempre en función de los restitos, del trocito de cerámica, del trocito de sílex y de los trozos de caminos y de la infraestructura que a lo largo de los trozos de caminos va apareciendo. Los inventarios son importantes porque dan unas normas de protección de aquello que aparece. Y es la única manera de no saquear yacimientos y de que la gente respete un poco esas normas y diga, vale, he tirado la fachada de una casa, pero he conservado el escudo, el dintel o la fecha. Y ya tienes un seguimiento de lo que ha pasado en tu pueblo. Entonces, te coges el camino en Solarana, donde está documentado el castro, pasas por Villoviado. En Solarana, acordaos que también hay luego lo veremos, hay una especie de montones de palomares redondos. ¿Habéis localizado en algún sitio en España donde haya un palomar redondo de ese calibre? ¿Alguien me quiere contar dónde hay palomares redondos de piedra que parecen un torreón? Por la parte de Palencia hay bastante. Sí, pero son de cemento, anchos, etcétera, específicos hechos para eso. Sí. Pues ¿sabéis dónde hay un torreón parecido o varios torreones parecidos? A lo largo de la costa, te vas a Fuengirola, a Marbella, te vas a esos sitios y hay un torreón que vigila la costa, ¿a que sí? Sí. De ese mismo tamaño, con el mismo grosor, etcétera. Eso es un indicio de que esa vía, o ese camino, ha tenido una vigilancia específica, ¿vale? Y luego hemos transformado las torres de la vigilancia porque tenemos una en Solarana, una en Villoviado, una en Rabé, una en Fontioso. Demasiado chocante, ¿no? Demasiados restos, ¿ok? ¿Coincide con la cañada? Coincide básicamente con la cañada, porque date cuenta que el camino va paralelo al monte y va paralelo al monte por una cosa muy sencilla, por un dato muy sencillo. Cuando tú tienes que unir unos puntos a lo largo de
un cauce de un río o algo así. Isaac Moreno siempre dice en Traianus que la infraestructura de los romanos está hecha para durar 2000 años. Eso quiere decir que donde tú encuentras una alcantarilla tiene que ser al principio del valle para que no se te colmate y para que se mantenga la infraestructura sola. ¿De acuerdo? Fijaos, yo estuve excavando lo que llamaban calzada romana en la Fuenfría, entre Cercedilla, más o menos. Bueno, pues eso era un camino real. O sea, todos los caminos que veáis empedrados no tienen por qué ser romanos. Puede que en origen hayan sido romanos, pero lo que se conserva siempre es una pavimentación medieval. ¿Vale? Es decir, aunque veáis las piedras allí muy bonitas puestas y que ocupan un tropel de metros cuadrados y tal, luego siempre hay un truco para distinguir, que es, eso tiene espigas, es decir, la salida del agua del camino va en diagonal o va en recto. Es decir, cuando tú encuentras que vas andando y aquello hace como cuarterones y cada X metros tienes un cuarterón de piedras que hace desaguar el agua. Si va en diagonal es romano y si va en recto es medieval. Y casi todas las que nos encontramos son medievales. ¿Y qué? ¿Por qué son distintas? Pues porque los romanos tienen otro tipo de ingeniería. Los medievales recogen caminos de la antigüedad y necesitan transitarlos, pero el nivel de ingeniería de los romanos no es comparable. No es comparable. En el medievo no te vas a encontrar una edificación como te has podido encontrar en Solarana, unas termas con 2 pisos, columnas romanas, enormes, al lado de esa charca, que hoy solo hay una charca con unos chopos. Bueno, unos fustes de columnas que cada uno tiene por ahí en el corral escondidos y que hemos traído de no sé dónde. ¿Vale? Pero ese tipo de concepción, o sea, las concepciones ideológicas que tiene un imperio no se parecen en nada a un montón de tribus convertidas en señores feudales que dominan un terreno hasta que llega el rey y dice, bueno, o arreglamos los caminos o esto es un desaguisado y yo no cobro impuestos. ¿De acuerdo? Son más locales, ¿no? Que Eso es, ese es el problema. Entonces los romanos siguen un poco la estela de la Iberia Vieja. Tengo un camino de mar a mar. El problema es que la estela de la Iberia Vieja la sigues a nivel de santuarios porque la toponimia te dice que vas pinzando santuarios. Y los romanos van a conquisto, transporto mercancías, transporto una legión y voy a toda pastilla. Me caben 2 carros, uno de ida y uno de vuelta. Y no me complico la vida, efectivamente, con la autovía, con sus áreas de descanso, etcétera, etcétera. Era una infraestructura viaria alrededor de un camino. Y luego cuando cambian los caminos es porque están cambiando primero los objetivos y segundo el tipo de economía. Es decir, los caminos reales se han ido apartando de las carreteras o viceversa porque las carreteras tienen otro objetivo y transportan otro tipo de mercancías. ¿De acuerdo? La economía siempre sesga los restos arqueológicos y los restos culturales de cualquier pueblo. Porque también lo hacían según que tenían de transportar para salvar más desnivel o menos desnivel, no te quiero decir, para ir más llanos o tener que menos medidas. Sí, tú vas en línea recta, evidentemente lo que intentas, aparte de coger las curvas de nivel, luego intentas pavimentar lo que son alcantarillas, desaguaderos, etcétera, etcétera. A colación de la calzada de Cercedilla. Aquello era un camino real y de hecho la calzada iba mucho más arriba del río y a la otra parte del río, y cuando llegamos al arroyo Pedregoso limpiamos una zona y dice el chico de Salamanca, dice, cochos, pues aquí debería haber una alcantarilla porque pasa un arroyo por encima. Pues efectivamente había una alcantarilla. Pues el pobre chico la limpió durante no sé cuánto tiempo y al año siguiente la alcantarilla estaba colmatada otra vez y el agua seguía pasando por encima de la calzada. Esa ingeniería no sirve, evidentemente. Pero en fin, eso no les habría pasado a los romanos. ¿De acuerdo? Bueno, estamos vosotros en Quintanilla. Yo en Quintanilla sé que, le he comentado, sé que hay 2 o 3 yacimientos del bronce, es decir, hay yacimientos de la Iberia Vieja, ¿vale? Hay yacimientos del hierro y hay yacimientos anteriores que solo son hábitats para hacer herramientas de sílex. Sílex que se traían de ahí de encima de la Varga, que era un yacimiento completo, y bueno, por eso los depósitos de la Canfa estaban en un lugar que llamaban Villargama, villa del lugar enorme lleno de sílex. ¿Ok? ARG, blanco brillante en indoeuropeo, antes sílex, luego plata.
¿ok? Más o menos, es lo que dice la toponimia. A ver, ¿dónde estamos? Quintanilla. Vale, Quintanilla, Rabé. Vale, lo que nosotros hemos seguido básicamente es más o menos desde esta zona. Por ahí estaría lo que llaman los lavaderos, los de Rabé. Esto sería el mirador, pero el mirador tiene un perfil de entrada lateral de camino más o menos, llámale vía secundaria, y tiene reforzamiento de muralla. Eso es decir, que ha sido un asentamiento probablemente celta, pero antes era un santuario romano, perdón, ibérico. Os voy explicando. Llegas por aquí, en Rabé hay un montón de tierra de labor por aquí que se come literalmente la vía, ¿vale? Hasta empalmar con esta cañada, ¿vale? Con esta cañada que en teoría rodea Villoviado, pero sigue la cañada hasta esta zona, hasta empalmar con esta otra que viene de Castillo y que va hacia, creo que Villeruelo. Sigue por las Tenadas hasta el Castro, ¿vale? ¿Qué unía antiguamente ese camino? Pues unía santuarios, es decir, en teoría cuenta Ángeles Ángeles ¿qué? Delgado. Ángeles Delgado tiene un par de mapas, ¿los has escaneado? Sí, no. Vale, bueno, no importa. Hay un par de mapas porque Ángeles Delgado dice que, bueno, pues ella va a las fuentes para buscar qué hay por la zona. Y dice, bueno, pues bien, está Abásolo, Abásolo es de los más fiables dentro de pero luego está el Padrecita, luego está Urbel. Entonces gente en su materia muy buena, porque Urbel, por ejemplo, pues ha iniciado un estudio de la documentación medieval que en su día era lo mejor que había. Entonces dice que constatan las vías, pero nunca se ponen de acuerdo. Es decir, que hay varias calzadas o puede haber vías secundarias, pero no se ponen de acuerdo entre ellos.